Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre control neuromuscular postural y estabilidad del core. Como antecedentes, tenemos que el uso del término core stability o estabilidad del core es bastante ambiguo y hay confusión terminológica tanto en la literatura científica como en el ámbito profesional. Y por otra parte, muchos estudios indican que el déficit de control neuromuscular de la estabilidad del core se relaciona con el síndrome de lumbalgia y lesiones de los miembros inferiores. Veamos entonces cuáles son las funciones del control neuromuscular postural y de la estabilidad del core. En primer lugar, eficientizar el movimiento funcional y, en segundo término, mejorar el rendimiento deportivo. Para comprender bien esta cuestión es necesario dar algunas definiciones. El término core significa centro o núcleo del cuerpo, no es un concepto meramente anatómico, sino funcional, y se utiliza habitualmente para referirse a las estructuras musculares y osteoarticulares de la parte central del cuerpo, especialmente el raquis lumbodorsal, la pelvis y las caderas. En cuanto a movimiento funcional, es aquel que participan la mayoría de las extremidades y músculos del cuerpo. El movimiento funcional da respuesta a gestos que realizamos en la vida diaria o en deportes, como sentarse, levantar un peso, correr, saltar, etc. Y la estabilidad o equilibrio se logra cuando las fuerzas internas y externas, o momento de fuerza, actúan sobre un cuerpo y son iguales a cero. Digamos que la principal función del core es la estabilización de la región lumbopélvica, que es clave en el cuerpo humano, porque es el punto de origen de cualquier cadena cinética. Esta zona es la que da control corporal, postural y equilibrio en cualquier tarea de la vida diaria o del rendimiento. Vamos a definir ahora el concepto de core stability desde el punto de vista de la medicina del deporte. Es la capacidad para controlar la posición y el movimiento del tronco sobre la pelvis, lo que permite una óptima producción y transferencia, así como control de fuerza y movimiento hacia los elementos distales o terminales de las cadenas cinéticas. Esto se lleva a cabo en actividades atléticas o deportivas. Esta es la definición desde la medicina del deporte. Pero para dar una definición con un criterio más amplio de core stability, debemos considerar que se puede aplicar a diferentes contextos, como por ejemplo el entrenamiento deportivo, el fitness, la medicina del deporte o la rehabilitación. Por lo tanto, debería ser útil esta definición tanto aplicada a situaciones estáticas como dinámicas. Atendiendo a estas cuestiones, entonces se propone la siguiente definición: es la capacidad de las estructuras osteoarticulares y musculares, coordinadas por el sistema de control motor, y esta es la clave, para mantener o retomar una posición o trayectoria del tronco cuando esté sometido a fuerzas internas o externas. Acá vemos un esquema de la columna vertebral donde la F significa la fuerza que se aplica sobre el sistema, la X el desplazamiento y la K representa la rigidez de la estructura. Digamos, para cerrar el concepto, que al tratarse de una capacidad, la estabilidad del core es susceptible de mejoría tanto por rehabilitación como por entrenamiento, y este es un concepto fundamental. Destacamos entonces el hecho que estas cualidades o capacidades osteoarticulares y musculares son modificables por rehabilitación o por entrenamiento. Si bien no se pueden separar, vamos a hacer un análisis diciendo que las cualidades osteoarticulares, como por ejemplo la movilidad, representa el rango de movimiento de una articulación en particular, en tanto la flexibilidad nos habla de la suma de las movilidades de distintas articulaciones,
Y el concepto de elasticidad se refiere a la capacidad de un cuerpo de ser deformado y retomar su forma y tamaño originales cuando se eliminan las fuerzas que causan esa deformación. En tanto, por oposición, el término rigidez sería la capacidad de un objeto de resistir a la deformación cuando se aplica una fuerza externa. Entonces, a estos elementos articulares se agrega la propiocepción, que es tanto estática como dinámica. Y el concepto de propiocepción no implica solamente a la articulación, sino es un concepto de todo el organismo. Implica el tacto, especialmente el epicrítico, la activación de los usos neuromusculares, el órgano tendinoso de Golgi, el oído interno, la función del cerebelo y la visión para determinar las coordenadas espaciales. Y por otro lado, las cualidades musculares implican la fuerza en todas sus variantes, por ejemplo, la concéntrica, la excéntrica, la isométrica o la isocinética, donde la velocidad se mantiene constante a lo largo del movimiento. Otra cualidad muscular es la velocidad, la potencia, que sería la combinación de fuerza y velocidad, la resistencia muscular, y en deporte es fundamental el concepto de aceleración, desaceleración. Todo esto controlado por el sistema de control motor, que genera activaciones y coactivaciones secuenciales e inhibiciones por el sistema nervioso, como veremos más adelante. La comprensión del sistema de control motor también implica el conocimiento de los sistemas aferentes, es decir, conocer la neurofisiología de los sistemas sensoriales, que consta de distintos receptores, como por ejemplo a la presión dinámica, a la vibración, al estiramiento de la piel, a la presión estática, al dolor y la temperatura, es el tacto protopático, a los que se suman para la sensibilidad propioceptiva los receptores articulares, como el órgano tendinoso de Golgi, que capta la tensión, y los usos musculares, que capta el grado de estiramiento. Todos estos informes aferentes ascienden al sistema nervioso por distintos haces, a los que se suma también el control del órgano estatoacústico para el manejo del equilibrio, y finalmente la visión para la determinación de las coordenadas espaciales. Y luego, en una respuesta eferente, se activa la vía motora, donde existe un nivel jerárquico, donde se expresa la generación de acciones que se transmiten a movimientos complejos, a movimientos simples y finalmente hasta la contracción muscular. Eso está regulada por centros de control motor en la corteza motora primaria y secundaria. Luego hay información eferente hacia el tronco cerebral, que implica el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. A niveles más inferiores existen programas motores complejos, como por ejemplo los programas de la marcha, de la masticación, de la respiración, etc. Y estos programas motores se comunican con interneuronas motoras, que a su vez se comunican con neuronas motoras y finalmente al músculo. Luego las aferencias sensoriales desde el músculo devuelven información a las interneuronas motoras y a las neuronas motoras propiamente dichas, mientras todo es controlado por centros de control motor corticales y por neuronas del tronco cerebral y de los programas motores. Además, el tronco también modula las interneuronas, y todo este circuito se da en serie. En tanto, en paralelo, el cerebelo tiene la función de controlar la coordinación automática de los movimientos voluntarios, la contracción, relajación muscular, así como la postura y el equilibrio. Y por otro lado, también actúan los ganglios basales en la
modulación de los movimientos correctamente realizados. Retomando entonces nuestro tema principal, es necesario que nos hagamos preguntas sobre el control neuromuscular postural y la estabilidad del core. En primer lugar, si el control neuromuscular postural y la estabilidad del core son capaces de prevenir lesiones, y en segundo término, si las variables que se relacionan con la estabilidad postural y del core pueden ser eficaces para mejorar el rendimiento y los movimientos funcionales, especialmente en los deportes con exigencia alta sobre el equilibrio y la postura de la columna. Para intentar contestar en parte al menos estas preguntas, es necesario abordar el concepto de inestabilidad mecánica y clínica. La estabilidad se definió como la habilidad del raquis que, sometido a cargas fisiológicas, tiene la posibilidad de limitar su desplazamiento para no producir lesiones o dañar la médula espinal o las raíces nerviosas, así como para prevenir alteraciones morfológicas que provocan incapacidad o dolor. En tanto, la inestabilidad mecánica, por el contrario, se relaciona con la incapacidad del raquis para soportar estas cargas internas o externas. Y la inestabilidad clínica incluye además el concepto del déficit neurológico y el dolor, que pueden ser consecuencia de dicha incapacidad. Bueno, acá les presento un artículo de revisión sobre el rol del control neuromuscular sobre la postura y la estabilidad del core en movimientos funcionales en la performance atlética del 2022. Y aquí tienen el DOI para quienes quieran profundizar en este artículo. El DOI significa identificador de objetos digitales, es el número que accede, digamos, a la fuente original de la bibliografía completa. En este caso, los objetivos de este trabajo de revisión, como les dije, fueron investigar si las variables actualmente disponibles de estabilidad postural y del core se relacionan funcionalmente con el rendimiento deportivo, especialmente en deportes con altas exigencias sobre el equilibrio y la postura de la columna. Y en segundo término, ver si existen brechas en la literatura y si es posible sugerir más investigaciones sobre este tema. Para eso, luego de una selección importante, dejaron 21 artículos que cumplieron los criterios de inclusión para formar parte de esta revisión. Y se llegó a las siguientes conclusiones. En primer lugar, que la estabilidad postural desempeña un papel importante, esencial en el rendimiento en tiro con arco, biatlón, gimnasia deportiva, tiro y en deportes de equipo, por ejemplo, básquet, hockey, fútbol y tenis. En segundo término, que la estabilidad y la fuerza del núcleo representan una parte integral del rendimiento del atleta en los deportes que se basan, por ejemplo, en tareas de levantamiento y rotaciones del tronco. En tercer término, que las variables de estas habilidades se asocian con habilidades relacionadas con el rendimiento en deportes como cricket, ciclismo, carrera y deportes de equipo como béisbol, fútbol, hockey, netball y tenis. Y finalmente, un mejor control neuromuscular por el sistema nervioso, de la estabilidad postural y del core, contribuye a movimientos funcionales más eficientes, específicamente en deportes particulares. Vamos a terminar entonces diciendo cuáles son las formas de evaluación del control neuromuscular y la estabilidad del core. Se puede hacer a partir de test funcionales con el propio cuerpo, que si bien son inespecíficos, sirven como saltos, levantamientos, sprint, control postural, etc. O test funcionales con el uso de tecnología como fotocélulas, el uso de encoder rotatorio, la isocinesia o las plataformas de fuerza.
Por otra parte, se puede usar la electromiografía, los potenciales evocados y la llamada tensomiografía. Las fotocélulas sirven para medir la velocidad de reacción, la velocidad de desplazamiento y los cambios de dirección. El encoder sirve para medir la fuerza, la potencia y el balance agonista-antagonista. Las máquinas isocinéticas permiten valorar la fuerza concéntrica, la excéntrica, la isocinética y además también el balance. Y el electromiograma integrado puede servir para medir la activación y coactivación muscular, que es muy importante, digamos, en la prevención de lesiones. Por otra parte, los potenciales evocados miden la velocidad de conducción nerviosa y la tensomiografía mide el tiempo de latencia, la potencia pico de la contracción y el tiempo de relajación. Si bien queda todavía un largo camino por recorrer para valorar el control neuromuscular y postural y la estabilidad del core, este es un avance gracias al uso de la tecnología para valorar estas formas de control. Vamos a seguir profundizando en próximas clases sobre estos métodos de evaluación con uso de la tecnología y otros con el propio cuerpo, como el FMS. Así que gracias por la atención prestada hasta aquí y hasta pronto.